Buenos días. Quisiera seguir añadiendo nuevas reflexiones al libro de Tito, a la carta que Pablo escribió a su colaborador más íntimo y quisiera en esta ocasión ir a Tito capítulo 3 versículos del 1 al 11. Y vamos a enfatizar la doctrina de la justicia por gracia. Cada uno de nosotros tenemos una historia que contar al mundo. Todos tenemos un pasado hacia el que miramos desde nuestro presente para seguir construyendo nuestro futuro. Si se nos permitiese disponer de tiempo para narrar quiénes fuimos y en quiénes nos hemos convertido, para compartir quiénes somos y cuáles son nuestras perspectivas para el porvenir, brindaríamos la oportunidad al que nos escucha de poder conocernos de verdad y de reconocer en nuestra trayectoria vital el hito inconfundible de Cristo. Nuestros testimonios son tan distintos como lo son los copos de la nieve. Son tan variopintos como la gama de colores de un atardecer o de un amanecer, y es muy posible que nada de lo que expresemos con palabras sobre nosotros se parezca en absoluto a la historia del resto del mundo. Sin embargo, hay algo en cada uno de nuestros relatos existenciales, o mejor dicho, hay alguien que supone el común denominador de todas nuestras narrativas, y este es Jesucristo. En nuestras vidas, como cristianos, existe un antes y un después tras habernos comprometido solemnemente a seguir las pisadas de Jesús. Hay una parte de nuestra historia que se extiende hacia lo pretérito, lleno de buenos y de malos momentos, de decisiones mayoritariamente erradas y de elecciones las menos acertadas, de amistades beneficiosas y también de amistades tóxicas, de contornos llenos de aristas y de contextos mejores y peores. A menudo nosotros éramos quienes los demás querían que fuésemos, y en otras ocasiones intentábamos ser nosotros mismos junto a nuestras circunstancias. Hasta que el Evangelio de Salvación nos fue abierto de par en par y tomamos la decisión más importante y transformadora de nuestras vidas, que fue arrepentirnos de nuestros pecados, confesar nuestras culpas y recibir por fe el perdón de nuestras rebeldías, nada podía haber cambiado. Ese día glorioso, ese día feliz, en el que hicimos todo esto, marcó una inmensa diferencia entre quienes éramos sin Dios y quienes somos ahora y para la eternidad viviendo para Cristo. Seguimos cayendo en algunas infracciones del pasado, perdón. Pues hemos de reconocerlo, sí, vamos a seguir cayendo, pero el pecado ya no nos domina, ya no nos esclaviza. Hoy es el Espíritu Santo el que nos guía y nos instruye para ser cada día más como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yendo al texto, Pablo, siguiendo con su serie de advertencias, consejos y directivas, todas ellas plasmadas en esta carta a Tito, y que tenía que ver con la iglesia cretense, desea que su consiervo vuelva a recalcar las enseñanzas que ésta recibió durante el poco tiempo que el apóstol de los gentiles dispuso cuando estuvo en la isla. Nos dicen los primeros dos versículos de este capítulo 3: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean amigos de contiendas, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con toda la humanidad. Los cretenses eran conscientes de que estas mismas palabras de Pablo ya habían sido recibidas previamente, a fin de poder caminar en ellas. Por un lado, los creyentes cretenses debían ceñirse a las instrucciones relacionadas con la obediencia a las autoridades civiles legítimamente constituidas. La sujeción de la que nos habla el apóstol aquí reside en el reconocimiento de que existe una autoridad humana, dispuesta por el Estado, que tiene como objetivo, por lo menos en teoría, cuidar del bienestar de la sociedad a la que sirven a su vez. El creyente debe subordinarse a las órdenes de los entes civiles en mansedumbre y obediencia. A veces, pues se hacía difícil acatar determinadas directivas civiles por su talante contrario a la idiosincrasia cristiana. Sabemos bien que a menudo aquellos que detentan el poder gubernativo sucumben a la ambición, sucumben a la corrupción y que algunas de sus leyes son definitivamente arbitrarias. No obstante, el cristiano, a menos que sus principios de fe se vean amenazados o coartados, tiene la obligación delante de Dios de obedecer de buen grado cualquier normativa que impongan a todos los ciudadanos. Es más, el cristiano debe estar completamente preparado para demostrar y exhibir su adhesión a la causa de Cristo, colaborando con las autoridades, con el propósito de que su justicia y rectitud se hagan patentes en obras de buena voluntad y sincero afecto. Por otro lado, y dada la fama que había criado el pueblo cretense, ya lo vimos en su momento, los creyentes en Cristo debían desmarcarse por completo de este envenenado prestigio. La difamación, en griego blasphemeiin,
Es decir en público o escribir cosas negativas en contra del buen nombre, la fama y el honor de una persona, en especial cuando lo dicho es falso, debía ser desarraigada de las costumbres del cristiano. La tendencia a buscar gresca y provocar el conflicto de todo tipo era una actividad absolutamente contraria al modelo práctico de Jesús, por lo que el Hijo de Dios debía aspirar a todo lo contrario, a propiciar la paz entre las personas y a impulsar las buenas relaciones entre sus congéneres. La evidencia de la conversión de un cristiano a Dios debía demostrarse a través de la amabilidad, siendo justos, siendo ecuánimes, pacientes, gentiles, considerados, respetuosos. Además, el creyente habría de procurar ser manso, no en el sentido peyorativo del término, ya me entendéis, sino en el sentido de ser cortés en todo tiempo sin renunciar a los valores espirituales y morales de su fe en Cristo. Es sumamente esclarecedor e inspirador observar cómo el mismo Pablo se incluye entre el resto de mortales que tuvieron una vida movidita en el pasado. No se erige en un santo varón que siempre estuvo exento de caer en las garras del pecado. Todo lo contrario. Cuenta su historia antes de tener su encuentro personal con Cristo camino a Damasco y a grandes rasgos podemos colegir en que se parece demasiado a la de todos aquellos que hemos dejado atrás nuestra vana manera de vivir para someternos a la soberanía de Cristo. Nos dicen los versículos 3 al 7 que nosotros en otro tiempo éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de placeres y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, odiados y odiándonos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con la humanidad, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tú y yo y Pablo, nosotros, aunque a muchos les pueda resultar difícil reconocerlo, éramos unos botarates de primera categoría. La lista de quienes éramos, determinada por la calidad de nuestros actos, es terriblemente vergonzante. Ahora que conocemos con mayor claridad la diferencia entre aquello que agrada a Dios y aquello que enciende su ira. Éramos insensatos, bien en términos de estupidez o bien en términos de ignorancia del Evangelio de salvación. ¿Cuántas veces, te pregunto a ti, cuántas veces no tomamos decisiones equivocadas a causa de nuestra imprudencia? ¿A cuántos no dañamos con el desvarío de nuestro egoísmo? Éramos rebeldes, éramos desobedientes a cualquier autoridad que se nos pusiera por delante. Nuestra ley éramos nosotros y cualquier norma que se interpusiera en nuestro camino para frustrar nuestros deseos y apetitos para nosotros era una amenaza que merecía la pena saltarnos a la torera sin calcular el coste que nos acarrearía en el futuro. Éramos personas alteradas y perdidas, dependientes de una confusión mental y espiritual morrocotuda, sin norte ni dirección, sin principios firmes ni valores absolutos. Cualquier viento tendencioso que soplase en las velas de nuestra inconsciencia nos llevaba a derivas delirantes y destructivas. Éramos esclavos del hedonismo más insano. Los placeres sensuales se adueñaban de cada una de nuestras elecciones, y los anhelos carnales lastraban nuestro estilo de vida, convirtiéndolo en un escaparate de desvergüenzas, perversiones y pasiones desenfrenadas que, al fin y al cabo, dinamitaban todo aquello que pudiésemos tener de virtuoso en nuestro interior. Éramos personas maliciosas, rencorosas, maquiavélicas. No éramos capaces de vivir nuestra vida por nosotros mismos sin buscar hacer el mal a quienes nos rodeaban. No éramos felices si los demás lo eran. Hacer el bien al resto de la gente no entraba en nuestros planes y ayudar al prójimo pues era la última palabra, la última idea que se nos pasaba por la cabeza. Éramos envidiosos, con el corazón petrificado y contaminado por el resentimiento. No sabíamos qué era el contentamiento o reír con los que ríen y llorar con los que lloran. La empatía y la compasión eran para débiles, eran para pusilánimes. No, no era para mí. Y por si fuera poco todo lo anterior, éramos odiados. Es decir, mucha gente, al comprobar nuestra catadura moral, se alejaba de nosotros y nos aborrecía, cosa lógica por su parte, y éramos a su vez también odiadores de la humanidad. Es decir, seres antisociales con una mirada extraordinariamente cínica de la naturaleza humana, de lo bueno que en ella pudiera haber y de la armonía en las relaciones interpersonales. Te miras en la lista que acabamos de leer de Pablo como si fuese un espejo
¿Y te reconoces? Pues yo observo mi reflejo y puedo ver el corazón del antiguo hombre que fui antes de conocer a Cristo. Esto es solo una milésima parte de nuestra identidad sin Dios antes de entregar nuestra vida al Señor. El instante en el que nos llamó para redimirnos y rescatarnos de esta podrida existencia, lo cambió todo. Cristo, manifestación perfecta y plena de la bondad de Dios para con la humanidad, para contigo y para conmigo, nos salvó. Cuando Jesucristo vino al mundo, Dios encarnado lo hizo como nuestro Salvador, como aquel que nos sacaría de los calabozos del pecado para recibir la auténtica libertad. Dios nos amó de tal manera que descendió desde su gloria para darse sacrificialmente en la cruz, para ofrecernos gratuitamente un perdón que no merecíamos, una gracia de la que no éramos dignos y una vida eterna que no nos ganamos por el hecho de ser buenas personas, cumplidores de las estipulaciones de la ley o por hacer el bien a los demás. La salvación, y esto es algo importante que tenemos que entender, no es el premio de nuestras acciones benéficas, sino que es el regalo de Dios compasivo y misericordioso el que nos permite acceder por fe a su presencia gloriosa. La redención en Cristo supone un nuevo nacimiento, una regeneración que nos purifica de nuestros pecados, que lava con la sangre carmesí del Cordero de Dios nuestras faltas e iniquidades. Es el primer paso de un desarrollo espiritual y personal santificador por parte del Espíritu Santo, el cual va dando forma a nuestras vidas para hacerlas semejantes a la vida de Jesús. Es un proceso que dura toda nuestra existencia terrenal y que nos acerca más y más a la imagen de nuestro Señor y Salvador. Una vez Cristo es nuestro soberano y redentor, el Espíritu Santo gobierna nuestras acciones, pensamientos y palabras. Habita en nosotros para recordarnos continuamente el camino de la verdad y de la vida eterna, para guiarnos en las horas más oscuras y para instruirnos en cuanto a la voluntad de Dios para nosotros. La gracia de Dios abundó de tal manera en nosotros que a pesar de nuestros yerros, se nos imputó la justicia de Cristo para que en el día del juicio final seamos reconocidos inocentes por Dios. Jesucristo cargó con cada una de nuestras deudas, con nuestros delitos, para que tú y yo pudiésemos franquear la puerta de los cielos sin temor a represalias y a la sentencia de un juez justo. Nos espera, pues, en virtud de la muerte vicaria de Cristo en la cruz del Calvario, una herencia incorruptible, imperecedera e inmarcesible, y por ello nuestra esperanza se halla segura en su cumplimiento. Como podemos comprender, el cambio radical de vida a través de la operación trinitaria en nuestras existencias ha sido, es y será nuestra mejor baza a la hora de mantenernos firmes en nuestra vocación y de perseverar en la fe de Cristo hasta poder gustar de las espléndidas riquezas que nos aguardan en la nueva Jerusalén. Pablo confirma que estas palabras que acabamos de leer en esta carta de Tito, de una profundidad teológica insondable, son una realidad fehaciente y constatable en cada una de las vidas que han sido visitadas por el mensaje del Evangelio de Cristo. Nos dicen los versículos 8 y 9, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita cuestiones necias, como genealogías y contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Tito debía ubicar estas enseñanzas en el núcleo de su predicación y en el núcleo de su pedagogía espiritual. Debía remachar una y otra vez cada una de estas lecciones referentes al proceso de la conversión y de la santificación. Debía hablar sobre este fundamento doctrinal desde la firmeza, desde la confianza y desde la certeza. Debía hablar sobre este fundamento doctrinal de manera ferviente, porque de este meollo derivaría el resto de lecciones, por lo que Cristo no debía renunciar nunca a enfatizar su importancia y relevancia. Desde estos principios espirituales, el creyente en el Señor debe y puede involucrarse ética y prácticamente en la consecución de una vida permeabilizada por una fe activa y visible. En lugar de que el cristiano pase su tiempo entregado a cuestiones vanas y triviales, a ociosos planes de divertimento y entretenimiento, este ha de centrarse en lo que es realmente verdadero y necesario. Lo bueno y lo útil, aquellos que me estáis viendo, reside en servir a los propósitos de Dios desde un amplio conocimiento de la metamorfosis espiritual que Cristo ha logrado en nuestros corazones.
En el seno de la Iglesia cretense, de manera particular, lugar en el que los judaizantes y otras influencias tóxicas habían asentado sus reales, no debía haber sitio para determinadas prácticas que lo únicamente que suscitaban era confusión, orgullo y despiste. Y de eso lo podemos ver cómo Pablo avisa a Tito de que no debe entrar al trapo de ciertas actividades propuestas por influencias externas e internas. Todas estas tendencias que se infiltraban en la vida de la iglesia cretense tenían algo en común. Eran necias, irracionales y sin sentido. No servían absolutamente para nada en términos de edificación y comunión. Solamente provocaban desunión, discusiones, cismas perfectamente evitables si la iglesia se ceñía a la sana doctrina. Una de estas actividades de las que nos habla Pablo se refería a las genealogías, posiblemente a las listas ancestrales judías desde las que era posible trazar la pertenencia al pueblo de Dios, o historietas y leyendas judías o gnósticas. Otros hacen alusión a las contiendas y controversias en las que, con saña poco cristiana, todo hay que decirlo, se enfrentaban líneas de pensamiento bizantinas, logrando que un clima insano se adueñara de las reuniones de creyentes. Y otra de las alusiones que hace Pablo de esas prácticas dañinas trata sobre discusiones sobre la ley judía, probablemente en un intento judaizante de acoplar la fe cristiana a las demandas religiosas y ceremoniales de la Torá. Todas estas actuaciones, según nos deja dicho Pablo, eran vanas, esto es, improductivas y sin provecho, fútiles y carentes de contenido. Eran diálogos de besugos que no llevaban a ninguna parte, que encendían los ánimos y que fomentaban la pedantería, el sofismo y la altanería intelectual dentro de la Iglesia. Toda esa morralla vacía debía ser erradicada de la dinámica eclesial, dado que su importunación mermaba considerablemente la atención de la congregación sobre lo que era básico y fundamental. Por último, en el estudio de hoy, Pablo pone a Tito al corriente de cómo debe manejar situaciones tremendamente complejas como es la disciplina espiritual de personas que solamente provocan y procuran la división en la iglesia. Nos dicen los versículos del 10 al 11, al que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y que peca y está condenado por su propio juicio. Es triste reconocer que ya en tiempos de la iglesia primitiva había una serie de personajes mal encarados que se dedicaban a dividir comunidades de fe. Subrepticiamente se infiltraban en las iglesias, intentaban hacerse con la atención y admiración de un buen grupo de estas, y cuando era confrontado por el pastor o los ancianos de la congregación, decidía montarse su chiringuito por su cuenta, arrastrando al mayor número posible de miembros de la iglesia. Las cosas no han cambiado mucho, ¿verdad? Pablo nos ofrece aquí un procedimiento de disciplina que permite al pastor y a la iglesia salvar el escollo de cualquier intento de cisma. La primera parte del procedimiento radica en la amonestación. El divisor es requerido por el pastor o los presbíteros para reconvenirlo y tratar de que deponga de su intención divisiva. Absolutamente todo debe hacerse en amor y tacto, pero con firmeza, puesto que a veces el amonestado no es consciente de su mal proceder y con una exhortación pastoral se aviene a dejar de provocar la división. Claro, si el divisor no entra en razón, en varias ocasiones se le lee la cartilla sin que éste acepte la amonestación con humildad y se arrepienta de su mala conducta, y entonces es preciso desecharlo o expulsarlo sin paños calientes ni paliativos. O sea, debe ser rechazado por la congregación de manera fulminante, dado que con su actitud irreflexiva y nada contrita, está dando a entender que se mantiene en sus 13 de minar la convivencia fraternal, carcomer la sana doctrina y de destruir la paz y la armonía del cuerpo de Cristo. Es decir, esta persona se ha pervertido, está siendo dominado por sus deseos más tenebrosos, peca ostensiblemente desdiciendo su supuesta espiritualidad y sus frutos malignos lo juzgan mejor que cualquier tribunal de justicia. El divisor se ha apartado por completo de la voluntad de Dios y ha incurrido en un error garrafal que lo hace ser excomulgado y tratado como un gentil y un publicano. En la disciplina eclesial, un tema del que muy pocos hablan o quieren hablar, es preciso ser tajante una vez las cosas pueden salirse de madre, aniquilando totalmente la autoridad pastoral y demoliendo poco a poco la comunidad de fe hasta hacerla desaparecer. Para terminar, en ocasiones es necesario sentarse por un instante para reflexionar sobre lo que significa Cristo en nuestras vidas. Es menester echar la vista atrás, no para sentir nostalgia de lo que fuimos,
sino para considerar nuestro presente y nuestro porvenir a la luz de nuestra salvación y del señorío de Cristo. Hemos de agradecer en todo momento el episodio de nuestras vidas en el que pasamos de muerte a vida, en el que nos bautizamos para hacer pública comunicación de nuestra adhesión a Jesucristo y en el que dimos el paso más importante de nuestra existencia al amar más a Dios que a este mundo. También debemos honrar al Espíritu Santo, cómo no, el cual, siendo Dios mismo morando en nosotros, nos evita más de un quebradero de cabeza gracias a su guía y discernimiento. Somos salvos por fe, somos justificados por la gracia de Dios manifestada en Cristo, y eso no debemos olvidarlo nunca. Por otro lado, también es importante cuidar la sana doctrina y la estabilidad de la Iglesia. No todos los que franquean las puertas de nuestros templos son personas ávidas de conocer el Evangelio y de servir junto a otros hermanos en la extensión del reino de los cielos. El ministerio pastoral, junto con otros diáconos y ancianos, deben velar por la integridad de la comunidad de fe en todos los sentidos. Y si tienen que tomar cartas en el asunto en relación a conatos de división, deben hacerlo rápida y contundentemente, con la ayuda de Dios y la dirección del Espíritu Santo. De otro modo, la división está servida y nuestro testimonio para con los de afuera se verá seriamente comprometido y dramáticamente afectado. Espero que este estudio haya sido de bendición para vosotros y si os gusta podéis dar un like, un me gusta y si queréis también podéis suscribiros para seguir recibiendo nuevos recursos, nuevos vídeos, nuevos estudios bíblicos y devocionales de mi parte. Que el Señor os bendiga.